FM, Radio Vida 105.1 FM. Antena de transmisión en calle Tamarindo, segundo sector del Fidelar, en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Radio Vida 105.1 FM. Es un proyecto de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Inicia tu día con la información saludable que alimentará tu cuerpo y alma. A partir de este momento, quédate en consulta con el Dr. Ricardo. Ok, estamos ya hoy es miércoles 1 de mayo, ya iniciando el mes de mayo, estamos ya en tu programa Espacio Saludable. Es un programa que tú haces y nosotros solamente lo conducimos, así que estate pendiente porque ya en unos momentos más estamos iniciando. Vamos a presentar a la licenciada Blanca Estela Pérez Silva, que nos va a estar acompañando aquí, y también a Francisca Domínguez Belcastre, que es tanatóloga. Tenemos dos invitadas especiales en esta mañana, así que no te despegues, estamos ya iniciando el programa de Espacio Saludable, tu espacio saludable, aquí en Radio Vida 105.1 FM. Muy bien, estamos ya en tu espacio saludable. La licenciada Blanca Estela Pérez Silva, que nos va a estar acompañando en este programa, y la tanatóloga Francisca Domínguez Belcastre. También estamos los tres aquí. Me da mucho gusto tenerlos, a gente tan especial para mí. ¿Por qué? Porque hemos aprendido juntos, estamos ya iniciando este programa que es la continuidad del miércoles pasado. Los que escucharon el miércoles pasado pues están ya sabidos de lo que estamos hablando. Y pues Blanquita, como yo le digo a Blanquita. Muy bien, estamos ya en Espacio Saludable. Es este espacio, este programa que es tuyo, tú lo haces. Nosotros solamente lo conducimos. Estamos ya entrando el mes de mayo. Es un calorcito rico el que hace acá en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Así que estamos ya iniciando Espacio Saludable. Hoy vamos a tener un programón, un programa bien especial. ¿Por qué? Porque le estamos dando continuidad al programa pasado, del miércoles pasado. Estamos hablando de temas geriátricos, estamos hablando del adulto mayor. El programa pasado estábamos hablando de los consejos para llegar a tener una vejez feliz. Y hoy vamos a ver sobre los cuidados del adulto mayor, sus pérdidas, sus duelos y toda esa parte emocional y también espiritual que un adulto mayor necesita. Así que la familia es bien importante alrededor del adulto mayor. Pero antes yo quisiera saludar a quienes nos están escuchando. Quisiera saludar a Elsie allá en Estados Unidos, nuestra querida Elsie. Erika Mazón también, que está en California, en Estados Unidos, que nos está escuchando. Y a todo el grupo Cuídame, ese grupo es especial para mi vida, el grupo Cuídame, en diferentes partes del país y del mundo. Así que también aquí en Zacatula, aquí cerquita de nosotros, aquí en Zacatula nos escuchan Rafaela Ramírez, su esposo, Florentino, Ana María Mendoza también, y mi esposa Horten Trejo, ahí que nos están escuchando ahí en Zacatula. También a los hermanos Toledo, un saludo especial, algunos vienen viajando y vamos a tener la visita de ellos acá en Zacatula. Mateo Toledo también nos escucha, y Marisela y César de ahí de
de la Capirucha, del DF, y a Estela también que está ahí escuchándonos. También un abrazo ahí a Marisa Varela que está escuchando ahí en la Ciudad de México. Bueno, pues acá en Playa Azul también nos escucha Sandra Luz. Así que Lupita también, la psicóloga Lupita que estuvo aquí en nuestro programa. También aquí en Lázaro nos escucha Basi, la querida Basi. Ella es una personita que está cuidando a su mamá. Su ministerio de ella es el cuidado de su madre. Le va a servir mucho este programa. Madalina Espino también nos escucha. Nuestro querido Alejandro Rodríguez, la doctora Tere. Aarón Campos, el amigo de Lázaro Cárdenas, también nos está escuchando. Y el señorón de la radio, Bolívar Huerta Mata, esa voz también privilegiada que Dios le ha dado. Y la voz inconfundible de Felipe Cárdenas, ahí en Radio Azul. Un saludo para todos los de Radio Azul. Bueno, estamos ya comenzando este programa. Y les decía yo, es un programa bastante bueno porque hoy vamos a tener la bendición de escuchar a personas especialistas en el tema. Yo quisiera presentar a la primera de ellas, a la tanatóloga Francisca Domínguez Pelcastre. Ella es tanatóloga y nos va pues a hablar de la tanatología del adulto mayor. Así que por favor, licenciada Francisca, díganos qué cuenta, para dónde va, qué nos trae esta mañana al programa Tanatología. Hola. Buenos días, es un placer, un honor compartir mesa con este auditorio. Gracias por la invitación. Y bueno, pues, ¿qué les cuento? La tanatología es importante primero, pues bueno, saber que la etapa en la cual se abordan más pérdidas, pues es la vejez. Entonces, pues agradezco mucho que me hayan invitado para dar este tipo de pérdidas en esta etapa. Pues antes de hablar de las pérdidas, Francis, la tanatología, ¿qué es la tanatología? Algunas personas conocen el término o algunas otras no, pero ¿qué es la tanatología? Bien, yo creo que para darnos una idea tendríamos que ir a la raíz de la palabra. La palabra tanatología en griego significa thanatos, que es muerte, y logos, que es estudio, o sea, es el estudio de la muerte. ¿Y qué es esto? Bueno, pues la tanatología aborda al paciente desde que tiene un diagnóstico terminal y hasta el fin de sus días, que es la muerte, abordando, pues bueno, toda la intención de la tanatología es dar una muerte digna y apropiada, dentro de la cual, pues bueno, se encuentran muchos cuidados, muchas cosas que se tienen que arreglar para poder llegar a esta etapa de muerte digna y apropiada. Debemos de saber que la tanatología pues está compuesta por 5 etapas que dio a conocer la doctora Elizabeth Ross. En la actualidad se conocen 2 más, pero bueno, a mí me gusta trabajar sobre estas 5 etapas, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Estas etapas se van trabajando de acuerdo al paciente y la evolución del mismo. Cabe señalar que la tanatología pues es una disciplina interdisciplinaria, multidisciplinaria, porque aborda no solamente al paciente, sino a los familiares y a veces hasta el personal médico que le abordó, que estuvo ahí con el paciente. ¿Por qué? Porque debemos de saber que la tanatología trabaja sobre el duelo, y el duelo, pues son pérdidas, ¿sí? Entonces, pues debemos de saber que el duelo, pues es una emoción, esta emoción es tan fuerte y se hace acompañar de varias sentimientos o emociones que pueden ser desde la ansiedad, el miedo, la culpa, la depresión, la tristeza, y puede llegar hasta un shock emocional. Por eso es importante manejar el duelo, abordarlo en tiempo y forma para no llegar a algo tan
que pudiera afectar. En la actualidad, las pérdidas no solamente se hace duelo en la muerte, sino en todo lo que son pérdidas, ¿no? En el desarrollo profesional, que dábamos diagnóstico maligno, que es cáncer, un gran porcentaje de las pacientes que yo abordaba, su pérdida no era tanto la salud, sino lo que ella ya traía anterior, ¿no? O sea, pérdida de la pareja, pérdida de economía, o sea, infinidad de pérdidas que se tienen que trabajar. Es por eso que la etapa de la vejez, como le decía, pues es una de las etapas en la cual se enfrentan muchas pérdidas y que si no se saben manejar de una manera adecuada, puede llegar a afectarse, porque dentro de las 5 etapas de la tanatología, si alguna de ellas, un paciente se llega a estacionar en una de ellas, puede tener una afección sumamente importante. Entonces, pues la vejez, es importante ver en qué etapa se encuentra, porque enfrenta muchas pérdidas, que pueden ser desde la salud, la autonomía, a veces el cónyuge, a veces la autoridad, la economía, la toma de decisiones, etcétera. Son muchas pérdidas. Y hablando de pérdidas, muchas veces la familia no está preparada para ayudar al adulto mayor con sus pérdidas. Y bueno, es esa parte donde nosotros podemos, donde, bueno, los hijos o las personas que tengan que cuidar al adulto mayor, y uso el absolutismo tengan que, porque como que en estos tiempos, o no sé si desconozco yo los tiempos antiguos, se tenía que cuidar al adulto mayor como un absoluto, pero hoy en día pues la gente pues cuida al adulto mayor porque no les queda de otra cuidar. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos darle a una persona, a los familiares del adulto mayor, para darle una vida digna al adulto mayor? Ajá, sí, adelante. En esta parte, a mí, digo, sí, yo recomendaría ser muy perspicaces con el paciente, con nuestro familiar que está cursando esta etapa de la vida, para detectar qué tipo de pérdida está enfrentando. Debemos de saber que muchas de las veces lo primero que se pierde es la salud. Entonces, ver qué cambios de actitud, de acción tiene el paciente para que sobre eso podamos abordarlo. Se manifiestan las pérdidas en muchas situaciones. No siempre es la tristeza, el aislamiento, a veces es la pérdida de apetito, a veces es el cambio abrupto de carácter, de actuar. Entonces hay que ser muy perspicaces para estar al pendiente de cada uno de estos cambios. Cuando nosotros estamos cerca al adulto mayor, que nos corresponde cuidarlo y nos toca cuidarlo y lo cuidamos, ¿qué es lo primero a lo que nosotros como cuidadores necesitaríamos tener para poderle ofrecer una etapa digna, una etapa final y digna a nuestro anciano, a nuestro adulto mayor? ¿Qué es lo que nosotros como cuidadores deberíamos de preocuparnos y tener? El tema pasado, el miércoles pasado, estábamos viendo cómo llegar y disfrutar una vejez feliz. Pero ante una visión tanatológica, Francis, ¿qué necesitamos nosotros tener para poderle apoyar mejor? Porque vemos a los adultos mayores a veces los vemos como tristes, deprimidos, y pareciera que es el estado normal de un adulto mayor, pero no es normal. Sabemos que no es normal que un adulto mayor esté deprimido o esté triste. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para levantar ese ánimo? Así es, como bien lo dijo, no es normal, no es común que un paciente esté estacionado en la tristeza, en la desesperanza,
porque eso se traduce en agonía y sufrimiento, y eso no es calidad de vida. Lo recomendable aquí para una vejez digna es siempre darles esperanza a través de las acciones del día a día, es impulsarles a darles una palabra de esperanza y fe, así mismo como estar pendientes si el paciente tiene alguna afección. Lo importante es mantenerlos en ausencia del dolor. Si el paciente ya tiene una enfermedad crónico-degenerativa o algo que le está imposibilitando, tenemos que cuidar mucho la ausencia del dolor. Asimismo, como estar muy al pendiente que estén en su lucidez mental, que ellas puedan tener toma de decisiones y que puedan ser íntegros en esa área. Y sobre todo la calidad de vida en todas las áreas, ¿sí? O sea, calidad de vida que pueda ser autónomo, que pueda disfrutar, que pueda vivir su vida lo más íntegra que se pueda, y sobre todo tener un cuidado o una asistencia médica. Eso es lo más recomendable para tener un cuidado en la vejez. Estás hablando de darle calidad de vida al adulto mayor y mencionaste aspectos de fe, mencionaste aspectos espirituales, pero también emocionales. Entonces nos lleva a pensar, es una pregunta, nos lleva a pensar esto entonces, que el cuidador debe estar capacitado y debe estar desarrollando una buena calidad de vida también en lo espiritual y en lo emocional y también en lo físico, el cuidador. Así es. No, así es. Mire, el cuidador primario juega un papel muy importante, de tal forma que también se debe de cuidar. Cuando está comprobado que cuando hay un paciente en el sistema familiar, el que más se afecta es el cuidador primario. Entonces se tiene que cuidar tanto la salud del cuidador primario, la salud física, emocional, y en todas las áreas darle la preparación. ¿Por qué? Porque el cuidador primario es quien va a impactar a nuestro paciente. Entonces es quien le va a inyectar ese deseo de vida, ese cuidado físico, emocional, y llevarlo incluso pues a lo más importante, que es lo espiritual, ¿no? Porque recordemos que somos seres tripartitas y que el espíritu, bueno, cuando tenemos un espíritu preparado, no va a haber temor. Y el no tener temor, pues es una de las emociones que más afecta a cualquier persona. El miedo es lo que paraliza, es lo que frustra, derivan infinidad de emociones que afectan y que se llegan a somatizar en otras áreas, que empiezan a desarrollar una alteración en el sueño, en el apetito, empiezan a alterar en todas las áreas. Entonces, el cuidador primario, claro que tiene el papel más importante, y es muy recomendable que no solamente haya un solo cuidador primario, debe de haber varios para poder desempeñar mejor esta tarea. Y lo ideal es crear actividades diferentes, impulsarle para poder probar, para poder realizar actividades que puedan hacerle sentir pues con ese brío de seguir viviendo y de tener esa esperanza de vida. Mencionabas que son varios o deben ser varios los cuidadores, pero en muchas ocasiones es solamente uno el que está al pendiente. Puede ser el hijo, la hija, generalmente es la hija, la mujer, la que está al cuidado de papá o mamá, y pues y no hay más, aunque haya 10, 15, 20 hijos, pues nada más es uno el que se preocupa las 24 horas por ese ancianito, esa ancianita, ese adulto mayor. Y cosa curiosa, no nos preparamos nosotros, los hijos, no nos preparamos para cuando llegue ese día, ese momento, a nuestro adulto mayor. Entonces, cuando llega el adulto mayor a ese punto de necesita ser cuidado, solamente hay uno
que se preocupa. No hay más, aunque haya en la lista, pero otros andan peleando la herencia, otros andan preocupándose por otras cosas, pero por la salud del adulto mayor nadie se preocupa. Solamente una persona es la que por ahí se acerca y bueno, es la que tiene toda la carga. Pero ¿qué puede hacer esta persona? Porque es una realidad en nuestra sociedad. No hay una lista de cuidadores. Entonces, tampoco hay una educación para que el adulto mayor, antes de llegar a ese punto de su vida, pueda tener una capacidad económica para que cuando lleguen a ese punto lo puedan cuidar dignamente. Pero ¿qué es lo que pudiéramos aconsejarle a nuestra gente que nos está escuchando cuando es solamente una persona, Franz? Sí, doctor, mire, como usted bien lo dijo, desafortunadamente es el día a día en nuestra sociedad mexicana que los padres pueden tener 11, 20 hijos y cuando necesitan cuidado los padres, pues no hay nadie. Y sí, en verdad la carga recae solo en una persona, o empiezan 3 y termina siempre una. Y eso es, bueno, ahorita nuestras leyes ya han legislado en el Código Civil del cuidado al adulto mayor, en el artículo 61, ya hay una penalización para los hijos que abandonan a los padres en situación vulnerable. Entonces es situación de asesorarse y pedir apoyo, porque si bien no los pueden cuidar con su persona, pero sí pueden aportar para poder, no sé, contratar a otra persona que los pudiera cuidar. Aquí lo malo es que aquí lo malo, Francis, es que este tipo de hijos no quieren cuidar ni tampoco aportar, pero sí quieren la herencia. Ah, no, sí, también. Hay otro código, otro artículo que igual, ¿no? Ya se aprobó recientemente, donde dice que si los hijos no cuidaron a los padres, no tienen derecho a la herencia. O sea, eso ya se aprobó recientemente, porque sí, aparte de todo, se enfrentaban con el despojo, con el abuso, con tantos atropellos que los hijos realizaban, ¿no? Simplemente por la herencia y por los bienes, porque para eso, pues bueno, es cuando aparecen todos, salen todos, ¿no? Ya que no están los padres, entonces sí salen todos a ver qué les toca. Afortunadamente ya se legisló y hay una ley que los protege en esa área. Entonces, y para nosotros sí podemos utilizar esa ley para que... ese recurso. Ajá, ok. Fíjate que ayer yo platicaba con una mujer, una adulta mayor, una ancianita, y decía, pues mi hijo, fulano, el mayor, me dijo que todo el dinero que yo tenía, que se lo tenía que depositar a su cuenta, porque yo ya no sé qué hacer, yo ya puedo hasta tirarlo, o derrocharlo, o regalarlo. Pero ahora, dice, ahora ando a expensas de que él me dé de mi propio dinero. Dice, ahora, ayer me estaba diciendo esto, y dice, me dijo que yo ya soy una niña, y como soy una niña, me regaló una estufa, pero con mi propio dinero. Dice, ¿cómo es posible eso? Dice, y es una estufa que yo ni quería y ni necesitaba. Entonces, nuestro día a día, como tú lo dices, Francis, está en ese punto. La sociedad mexicana no sabe que hay una ley que los ampara a los ancianos. Entonces, qué bueno que nos ilustra sobre este tipo de seguridad que se pueden llegar a ocupar, ¿no? Incluso, doctor, aunque los padres hayan sido forzados, a veces manipulados o de cualquier forma, para que el caudal de los padres hayan sido ya derivados a X persona, pero si se comprueba que esa persona no se hizo cargo de la paciente, el caudal
pasaría a la persona que cuidó a la paciente en sus últimos días. Entonces, por ese lado, digo, ya debemos de tener pues más cuidado y a veces ni siquiera como seres sociales estamos como al pendiente de lo que se legisló y lo que ya se aprobó. Pero así es que, bueno, por la parte del cuidador primario, porque como bien lo dijo usted, la carga siempre termina llevándola a una sola persona y esa persona termina toda desgastada físicamente, emocional, económico, porque el tener un paciente en verdad que es como tener 3 hijos pequeños, de verdad, porque la pérdida de la autonomía es una de las afecciones muy importantes en el paciente cuando pues depende de esa persona para comer, para su higiene, para el cuidado, para todo. Imagínense esa persona que la tenemos que bañar diario, hacerle curaciones, que se tiene que mover, estar al pendiente de su toma de medicamentos, o sea, es algo desgastante, sumamente desgastante. Entonces, pues qué bueno de verdad por esta ley que ya se aprobó y pues ojalá y que esto haga como más conciencia en la población de la participación con el cuidado de los padres. Okay. Hablabas de la pérdida del adulto mayor. ¿La pérdida del adulto mayor se puede también considerar como una pérdida del cuidador primario? ¿Y también necesita hacer un duelo para eso, el cuidador primario? Claro, yo le decía que es una disciplina, la tanatología interdisciplinaria, porque no solamente aborda al paciente, a su vez debe de abordar a los familiares y a todas las personas que están en su entorno. Entonces, claro que sí, porque después de tener la carga física de cuidar a un paciente en fase terminal, hay que enfrentar pues a la ausencia de esa paciente, de esa persona en el sistema familiar. Entonces, claro que se tiene que manejar también con los familiares, el poder hacer conciencia de que se hizo lo que se pudo, darle también esa esperanza de que hiciste lo que pudiste de la mejor manera, diste lo mejor de ti, y bueno, no resta más que darle permiso, dejarlo ir, y te mereces descansar también, porque el ciclo de la vida es así y tenemos que aceptarlo. Okay. Entonces, se tiene que trabajar, claro que sí. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos. No le cambie, estamos ya a la mitad del programa. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. Muy bien, ya estamos regresando a tu programa Espacio Saludable, un programa que es tuyo, tú lo haces y nosotros solamente lo conducimos. Estamos hablando de la tanatología del adulto mayor. Así que seguimos aquí con la tanatóloga Francis y tengo una pregunta que hacer, me la hacen llegar. Es en nuestro México querido no hay asilos de calidad como en Estados Unidos, por ejemplo. Las casas de retiro en Estados Unidos son impresionantes, casi como que quisiera uno estar ya ahí, ¿no? Pero aquí en México no hay asilos. Hay asilos, pero los que hay bastante precarios e inseguros. Entonces, ¿qué necesitamos hacer desde el vínculo familiar, Francis, para poder ayudar a crear buenos asilos o tenerlos en casa? Mire, doctor, en realidad sí ese es un grave problema social, el cuidado de nuestros adultos mayores, porque en la Ciudad de México el INAPAN, que es la institución del cuidado de nuestros adultos mayores, solamente tiene entre 6 y 8 albergues, los cuales tienen una sobrepoblación y, como bien lo dijo, tiene muchas carencias. Sí. Tuve la oportunidad de desempeñarme haciendo algunas actividades en alguno que otro de ellos, y la verdad es que uno de los problemas más importantes es la falta de personal, porque a veces una sola enfermera atender 45 pacientes es algo inhumano, algo que no cabe, no es posible atender 45 personas
cada uno con sus necesidades, y por una sola enfermera, la verdad es muy, muy pesado, algo inconcebible. Sí. Y si lo comparamos, como bien lo dijo usted, con otros países, pues bueno, quedamos muy mal parados. Aparte de que hay una lista interminable para poder accesar a estos lugares de cuidado. Sí. Si bien esto no es muy recomendable, llevar a nuestros pacientes a un lugar de estos, precisamente por las carencias, ¿no? Porque muchas veces no tienen no es que no quieran, sino no tienen las posibilidades de atenderlos como ellos lo necesitan, no como se lo merecen, sino como lo necesitan. Sin embargo, si en la casa no hay esos cuidados necesarios, por lo menos el abrigo, la alimentación y el peligro de que haya caídas que pongan en riesgo la vida, pues sí hay que llevarlos entonces a un lugar donde por lo menos cuiden estos 3 aspectos. Pero estamos en muchas desventajas, de verdad. El INAPAM solamente tiene entre 6 y 8 lugares para poder atender a esta población. Y como bien lo dijo, también los de paga, híjoles, casi son inalcanzables. La verdad es muy, muy costoso. E inseguros también, porque no se puede tener la plena seguridad como tenerlos en casa, ¿no? Entonces, así es, nunca va a ser lo mismo, nunca sí. va a ser, y desde nuestra perspectiva, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar que yo voy a terminar en una casa de asilos, pues si me ponen a elegir, yo voy a elegir 1000 veces que no. Yo prefiero un rinconcito en mi casa, ¿no? Claro. Pero no es bueno ni nada recomendable. Sí. Muy bien, pues estamos hablando del adulto mayor, los cuidados del adulto mayor, la tanatología del adulto mayor. Y quisiera que le diéramos un giro también, porque es importante tratar el tema emocional y espiritual, tratar estos temas. Y quisiera invitar a nuestra siguiente ponente aquí en esta mesa de diálogo, a la licenciada Blanca Estela Pérez Silva, Blanquita, como yo le digo. Blanquita, preséntate por favor para los que no te conocen. Ok, bueno, pues buenos días, es una bendición estar con ustedes. Y bueno, como ya lo dijo el doctor Toledo, mi nombre es Blanca Estela Pérez Silva. Y bueno, pues este es un tema realmente impresionante. Tocábamos la semana pasada cómo tener pues una vejez feliz, que tenemos que tener una preparación previa porque todos vamos para allá. Entonces también de ahí depende el trabajo que se les pueda quedar a nuestros hijos. Entonces, bueno, pues yo quiero iniciar en esta mañana con un verso que está en el manual de la vida, como yo siempre le digo. Estamos hablando, por supuesto, de la Biblia, y este verso dice de esta manera: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, lo podemos entender que es un mandamiento, pero es un mandamiento basado en el amor. Les debemos mucho a nuestros padres, definitivamente, les debemos muchísimo. Entonces se trata de ellos. El amor hacia ellos y la gratitud nos tienen que hacer honrarlos. Aquí no hay una pregunta si quieres, si fueron buenos, no nos dan esa opción, ¿no? Y qué bueno, porque entonces podemos entender que me toca hacerlo, porque un día yo también voy a estar en ese lugar, en ese papel. Entonces a mí me toca hoy por hoy honrar a mis padres. Entonces también el cuidado de nuestros padres nunca lo debemos de ver como un trabajo. Desde ahí nosotros los hijos tenemos que ver esto, nunca verlo como un trabajo, sino como el fruto de una decisión responsable basada en el amor. Vuelvo a repetir, les debemos mucho.
les debemos demasiado. Entonces, no verlo como un trabajo, porque si yo veo el cuidado de mis padres como un trabajo, entonces voy a entender por encima de eso que nadie me va a pagar, que nadie me va a aportar. Entonces, no es así. Yo no debo de ver el cuidado de mis padres como un trabajo, sino es mi decisión, es una decisión responsable basada en el amor y en la gratitud. Yo les debo mucho. Entonces, basado en esta palabra que yo les comentaba que está en el manual de la vida y entender que es una bendición cuidarlos, bueno, pues de ahí entonces vamos a partir, porque es una etapa que probablemente también pasaremos. Y claro que por supuesto por ahí tenemos algunos detalles muy interesantes que como cuidadores nosotros tenemos que ver. Lo primero es rodearles de afecto y cariño. Desde ahí tenemos que poner nuestro fundamento y nuestro corazón para poder cuidarlos. Primero, los voy a rodear de afecto y de cariño. Ya hablaba la licenciada Francis de la falta de asilos, ¿no? Entonces, muchas veces yo lo vivo del lado de acá, yo lo vivo y decimos, bueno, pues ahí que se quede, ahí lo van a cuidar. Probablemente lo puedan cuidar con todas sus carencias, pero no van a recibir ni van a tener el afecto, el amor, el cariño que solamente nosotros, sus hijos, podamos prodigarles. Entonces tenemos primero que ver esto, no es un trabajo. No va a ser un trabajo. Pero el cuidador muchas veces está también interesado, hay que decirlo, también a veces está interesado por los bienes del papá o la mamá, de quien está cuidando, aunque no siempre es así, ¿verdad? Sí. Pero a veces es el cuidador el que no está interesado en esos bienes, pero los otros buitres que andan volando por ahí, que no aportan, que no cuidan, que no dan, que no tienen esa responsabilidad espiritual, pues ellos sí andan tras los bienes materiales. Entonces, también hay que decirlo, hay muchos cuidadores primarios que pueden ser los hijos, las hijas del adulto mayor, claro, que lo cuidan con gran responsabilidad, con ese amor que tú dices, con esa responsabilidad que tú estás diciendo. Entonces, yo creo que una pregunta aquí, Blanquita, que me está llegando es, ¿qué recomiendas tú para el cuidador primario en ese sentido de cuando todos los hermanos están en su contra, porque se pone dura el ambiente familiar, cuando todos los hermanos están en contra y llega uno y habla mal del cuidado, llega otro y habla peor del cuidado que le están dando a su papá, a su mamá, pero esos que hablan nunca están ahí. ¿Qué es lo que recomendarías tú para el cuidador primario en ese sentido? Bueno, aquí tiene mucho que ver, ahora sí vamos a hablar de corazón, de alma, de sentimientos. Aquí tiene mucho que ver el corazón del cuidador. Aquí tiene mucho que ver esta decisión responsable que se tiene que basar en el amor y en la gratitud. Yo voy a hacer lo que a mí me toca hacer. Yo lo voy a hacer con todo el amor, con todo el cariño del mundo. Yo siempre digo, en los velorios vamos a ver dos cosas. Personas que lloran por remordimiento y arrepentimiento de lo que no pudieron hacer, y gente que llora en realidad porque sabe que ha perdido a una gran persona. Entonces yo les aconsejo a aquellas personas que están siendo cuidadores primarios y que escuchan a los lados un montón de cosas, que hagan de lado, de verdad, que no les pongan interés a lo que se dicen, que le pongan todo el corazón al cuidado, todo el corazón al amor que les tienen que prodigar a los padres. Y el día de mañana, de verdad, yo se los digo porque yo lo viví con mi padre. Los últimos 7 años de vida, mi padre los vivió conmigo. Nunca pedí nada, no les pedí nada a mis hermanos, lo hice. Pregúntame cómo me siento hoy. Me siento feliz, me siento satisfecha, me siento contenta. Entonces, hay que cerrar los oídos a esas personas que hablan, que dicen y que se quejan, pero que no están aportando. Hay que entregar nosotros el corazón por ellos. Esa es mi recomendación porque yo la viví. Pero las emociones ahí están, Blanquita, y las reacciones, esas reacciones
temperamentales que están ahí y pues a veces no se puede uno quedar callado, a veces la emoción te gana y también respondes, ¿no? Pero bien lo dices, necesitamos tener un control efectivo de nuestras emociones para poder tampoco reprimir lo que sentimos, pero también sin dañar al otro, ¿verdad? Entonces, es importante lo que se vive alrededor de un adulto mayor. Y como tú lo decías el programa pasado, a veces cuando no nos preparamos para llegar a ese viaje sin regreso, a ese punto, a esa que no es una estación de la vida, sino es un destino de la vida. Entonces, cuando no nos preparamos estamos... El último. Sí, el último destino. Y pues no, a veces no nos preparamos para llegar ahí. Pero el cuidador primario debe de tener un corazón, como tú decías al principio, hablar de amor, hablar de corazón. Sí, sí. ¿Sí? De Entonces, corazón. Es esa parte que nos debe salir a nosotros como cuidadores primarios. Sí, definitivo. Entonces, estamos hablando de la actitud del cuidador primario. Entonces, aquí nuestra actitud debe de ser siempre empática hacia el adulto mayor, hacia nuestros padres, ¿no? Y da la casualidad que no siempre serán nuestros padres. A veces será probablemente un tío que no tuvo quien lo cuidara, un conocido, ¿no? Por el cual nosotros sentimos cariño. Entonces, nuestra actitud hacia el adulto mayor en esta etapa de su vida debe de ser empatía. Me pongo en sus zapatos, qué es lo que él pueda estar sintiendo, qué es lo que él pueda estar queriendo y que probablemente no lo habla, ¿no? Entonces, aquí sí, empatía tiene que ser mi actitud hacia mi adulto mayor. ¿Cómo la empatía nos lleva a utilizar un espacio muy especial en la vida de otra persona? Porque pues solamente con empatía podemos lograr cuidar a alguien que ni de nuestra familia es, porque puede ser la suegra o el suegro, ¿no? Entonces, o el tío segundo de nuestro árbol genealógico, o muchas veces es el vecino que se quedó solo y que no puedes dejarlo morir, ¿no? Es el vecino o la vecina que está ahí en su casita y pues no tiene ni quien le dé de comer y ellos ya no pueden hacerse. Y yo he conocido gente así que tienen que lidiar con esa parte donde tienen que cuidar a alguien que ni de su familia es. Y la empatía, como tú dices, la empatía es importante. Otro consejo más, Blanquita. Sí, tenemos que hablarles, y tratarles afectuosamente, con palabras y contacto físico. Ellos están bien necesitados de palabras afectivas, de palabras de aliento, ya lo dijo la licenciada, de palabras de fe. Pero también el contacto físico, sentir el abrazo, el cariño, la caricia en la cabeza, el beso en la mano de gratitud. Ellos tienen que estar rodeados de afecto y de mucho contacto físico, el tomarlos de las manos. Pero ya no se bañan, Blanquita, el abrazarlos. Ya no se bañan, ya no les gusta bañarse, están a veces huelen mal. ¿Cómo los voy a abrazar? Pues es lo que no lo estoy diciendo yo, lo dice la gente que dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a abrazar a mi padre, a mi madre que no se quiere bañar? Pues obvio, saber que ahora en esta etapa de la vida se vuelven como niños, iniciamos la vida como niños y la terminamos como niños. Los niños en la etapa de la niñez no se quieren bañar y el adulto mayor tampoco se quiere bañar, ¿no? Entonces, sí. Hay una última investigación que estaba yo leyendo y dice que sí existe, fíjese qué curioso, que sí existe el aroma a viejo. Cuando una persona ya es un adulto mayor y justamente lo que usted acaba de decir y ya no se quiere bañar, ellos obtienen un aroma a viejo. Entonces a mí se me hizo muy interesante este detalle, porque así como una casa que no se ventila, que no se
que por obvias razones, porque nadie vive, tiene un aroma particular. Pues vieja. El aroma viejo sí existe. Sí. Entonces el aroma viejo sí existe. La cuestión interesante aquí es ¿qué me toca a mí como cuidador hacer con ellos? No lo voy a agarrar y lo voy a obligar y lo voy a meter y lo voy a cepillar. Tengo que hacerlo entender los beneficios de la limpieza, los beneficios de permanecer limpio. La licenciada Francis dijo, si ellos están enfermos y hay que lavar heridas, por encima de todas las cosas y que diga que no, yo tengo que hablarle de esos beneficios. Aparte, si hay que lavarse, hay que limpiarse, hay que cambiar cama, entonces creo que podemos negociar con ellos. Entiendo que muchos dicen, no me baño, y no me baño. Esa es una verdad. Sí, pero es justamente aquí donde entonces hablamos de mucho cariño, de mucho contacto físico y de palabras afectivas. Sí, porque ellos dicen, no me baño y hazle como quieras, pero no hay poder humano que me haga bañarme. Así que, otro consejo más, Blanquita. Escuchamos. Ok, tenemos que fomentar su autonomía, ¿sí? En la medida de lo posible, si él todavía se puede mover, vamos a dejarlo que se mueva. Solo le voy a dar el acompañamiento para que no se vaya a caer. Si él quiere salir al parque, si ella quiere lavar un traste, si ella quiere agarrar un trapito y limpiar. Pero hablando Blanquita, perdón que te interrumpa, pero hablando de lavar los trastes, luego he escuchado que dicen, no laves nada porque ya no sirves, ya no puedes hacerlo. Y además, ni los lavas bien. Entonces, sí, es esa parte, ¿no? Que necesitamos darles el ejercicio para que ellos lo hagan y animarles. Es que nosotros mismos hacemos que ellos se oxiden físicamente más. Sí, es por ello que, por ejemplo, si el adulto mayor todavía tiene autonomía, hay que respetársela. Hay que fomentársela. Hay algo que usted acaba de decir, es bien cierto. No, es que los va a lavar mal. Bueno, deja que los lave mal, porque a lo mejor ya no puede, pero está haciendo un intento. Se está esforzando. Entonces, yo, su cuidador, yo tengo que fomentarle esa autonomía en la medida de sus posibilidades. Si puede cepillar sus zapatitos, bueno, que lo haga. O sea, hay una realidad, y usted la acaba de decir. No, es que ya no lo hace bien. No, es que no me gusta. Es una verdad. Pero si yo me detengo y ya lo dejo sentadito, quietecito, que no se me ensucie, que no se me caiga, lo único que yo voy a contribuir es que si me habría de durar más, me dure menos. Ahora, con respecto a lo que comen, a lo que ingieren, hay dos posturas. Una postura es, debes de comer cosas muy saludables, frutas y verduras nada más, porque si no, no vas a tardar más tiempo. Y hay otra postura de darle todo lo que quieras. De todas maneras está que goce en plenitud su vejez, sus últimos tiempos, y darle de comer lo que quiera. Entonces, pero hay parte de los hijos que cuidan la dieta y hay otra parte de los hijos que no, que le dan todo lo que quiera y pida el anciano, ¿no? A veces el anciano dice, no, yo quiero un refresco de cola, ¿no? Para no decir la marca, pero y él quiere su coquita, pues, de vidrio, si se puede, ¿no? Entonces, pero la hija que lo está cuidando en ese momento dice, no, aquí no hay cocas porque yo tampoco tomo. Entonces, esa parte, ¿cuál es la mejor? Porque no sabemos cuál es la mejor muchas veces. Sí. Bueno, es que aquí como cuidadores nosotros tenemos que recoger toda la información médica. Qué sí puede y qué no puede. Perdón, porque mucho de la dieta en algunos que están enfermos, en lugar de darles un placer, les vamos a dar la enfermedad se nos agrave, o sea, que realmente la enfermedad sea más grande. Entonces, primero, yo tengo que recoger toda la información médica, qué puede y qué no puede.
por salud, hablando de salud. Si mi adulto mayor no está enfermo, bueno, ok, le voy a cumplir algún gustito, pero también de forma moderada. Tenemos que lograr ese equilibrio entre lo sano y un gusto. Entonces, primero yo recojo toda la información médica, tengo que conocer a su médico, que platicar con el médico, tengo que organizar su medicamento si es que está tomando. Ahora, si es un adulto mayor que no tiene ninguna enfermedad grave, delicada, que conlleve un régimen realmente, vamos a llamarle así muy preciso, entonces puedo darles gustos, pero aún así, por ejemplo, tenemos sustitutos, ¿sí? Tenemos sustitutos en los cuales nosotros podemos darle, claro, ¿por qué no? De vez en cuando su refresquito. Hablamos que tenemos ya sustitutos de azúcar, panes sin gluten. Entonces nosotros tenemos que estar bien listos y bien preparados, y sobre todo yo les decía, tener el conocimiento, toda la información médica precisa. Tengo que conocer a su médico, tengo que platicar con él, porque también entendiendo esta parte y esta etapa de la vida, el médico también nos va a dar permiso de vez en cuando concederle un gusto, un capricho, se le antoja. Claro que sí, pues nosotros lo hacemos, porque ellos no, pero sí tenemos que tener esa parte médica bien conocida. Y en la parte espiritual, Blanquita, en la parte espiritual, que es bien importante en el adulto mayor, a veces estamos pensando que el adulto mayor ya ni nos hace en el mundo, que ya su conciencia ya no está con nosotros, y nos olvidamos de esa parte espiritual, de enseñarles, de darles esa parte espiritual a nuestro adulto mayor. ¿Qué aconsejas tú en esta parte de la vida del adulto mayor? Sí. Hay un reportaje médico, y ahora sí dicho por un médico, que la fe es medicina. La fe es medicina para todos en cualquier etapa de nuestra vida y para cualquier situación y para cualquier información. Entonces yo tengo que hablarle de un creador. Claro que sí, él debe de tener fe, él debe de tener ese anhelo y ese deseo de estar pleno en la situación espiritual, enseñarlo a orar, hablarle de los beneficios de la oración, de los beneficios de la paz, que él esté en paz con él mismo. Si tiene situaciones emocionales que arreglar, bueno, pues hay que llevarlo a pedir perdón, o bien si alguien lo ofendió y él tiene dolor, bueno, hablar con ese alguien, y sabes que mira, ve su edad, ve su situación, él necesita tener paz. Entonces aquí la espiritualidad de verdad debe de ser todavía con mucho más cuidado por la etapa en que se encuentra. Y vuelvo a comentarles, la fe aquí es básica, porque la fe habla de Dios, la fe habla de paz, la fe habla de estar bien, la fe habla de bendición. Entonces, en esta etapa de la vida es cuando ellos tienen que tener, o nosotros enseñarles, o nosotros hablarles, o nosotros hacerles conocer que aquí es importante, porque Dios es paz, y entonces ellos tienen que tener esa fe que les va a dar aliento, sustento. Precisamente ayer estaba yo en un velorio justamente de una persona ya adulto mayor que estuvo sola, y en esta etapa, en la última etapa de su vida, bueno, llegó su nuera, su hijo está en Estados Unidos, y estos últimos días ella estuvo en paz, estuvo tranquila, porque ya tenía justamente esa fe. Entonces ayer justamente recordábamos esa fe y esa paz que solamente le pudo dar una persona, y se llama Dios. Entonces la fe aquí es bien necesaria. Muy bien, Blanquita. Pues se nos ha terminado el tiempo en este programa se va rápido. No sé si allá afuera se vaya igual, pero aquí se nos va rapidísimo. Estuvimos aquí en esta mesa de diálogo, pues me da mucho gusto tenerles y pues invitarles de nuevo en otra ocasión para que nos apoyen a darnos más consejos de todo eso. Y bueno, pues una palabra que nos quieran decir, una frase que nos quieran decir, un último consejo de la licenciada tanatóloga
Francisca Domínguez Pelcastre. Y pues muchas gracias, Francis, por estar aquí con nosotros en este programa de Espacio Saludable. Es un gusto y bueno, yo lo único que les insto es que prepararnos para ese día de descanso de nuestro trabajo, para que nuestras obras sigan. Ok, excelente. Muy bien, gracias Francisca Domínguez Pelcastre. Ella es tanatóloga de carrera y pues muchas gracias por tu participación, que como siempre es formidable. Muchas gracias, Francis, por haber estado con nosotros en este programa. Un placer. Y también Blanquita, la licenciada Blanca Estela Pérez Silva, un último consejo, recomendación o algo que nos quieras decir, Blanquita. Yo decía, sí, gracias, doctor. Yo lo decía al principio, nunca lo veamos como un trabajo, sino como una decisión basada en el amor y la gratitud. A nuestros padres, al adulto mayor, les debemos mucho. Y la cuestión es que también nosotros vamos para allá y lo que sembremos, cosechamos. Preparémonos. Y bueno, pues gracias, sí. Sí, gracias, doctor Toledo, por la invitación. Siempre una bendición. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Sí, nos están escuchando un buen de gente. Elsie en Estados Unidos, Erika Mazón también, el grupo Cuídame en diferentes partes del país, aquí en Zacatula, aquí cerquita, Marisela y César en la Ciudad de México, Marisa Varela también allá en la Ciudad de México, en Playa Azul, Sandra Luz, Lupita también, la psicóloga Lupita Rodríguez también nos está escuchando. Aquí en Lázaro Cárdenas, Basi, Madalín, Alejandro, la doctora Tere, Aarón Campos, Florentino, Bolívar Huerta y otros más que nos escuchan. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar sintonizando este programa. Nos vemos el próximo miércoles, ¿les parece? A la misma hora y por esta misma estación, Radio Vida 105.1 de FM.